Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, te suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo, que tú inundas nuestros corazones de perdón, de tu gracia, de tu misericordia, para que exista una relación contigo y con nuestros hermanos y con nuestros semejantes totalmente transparente, Señor. Por el poder de tu sangre que nos limpia de toda iniquidad y que perdona todo pecado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a considerar juntos un aspecto de la confianza que nosotros necesitamos tener para con Dios. Confianza es seguridad. Confianza es una esperanza firme. Y la confianza brota, surge de la familiaridad. Es decir, del tiempo que pasamos juntos conociendo a determinada persona o a determinado elemento, digámoslo así, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de pasar ya algunos años con determinado carro, un vehículo que no nos ha dado problemas, que siempre enciende su motor. Sé que hay que tener cuidado con la batería, hay que cuidar las bujías, hay que darle mantenimiento, pero nosotros sabemos que podemos confiar. Eso nos da seguridad, la confianza nos da seguridad. Cuando nosotros confiamos en una persona, pues en determinadas experiencias de la vida que vamos a precisar su ayuda, nosotros vamos a estar tranquilos, porque sabemos que esa persona va a hacer lo que le hemos pedido o, aunque no hemos hablado, lo que esperamos que ella haga, ¿verdad? Entonces, la confianza es un sentimiento muy precioso. De hecho, la confianza es en sí fe, ¿verdad? Porque se tiene fe, se tiene confianza. Si nosotros confiamos en Jesucristo, nuestra fe está depositada en Él. Pero hay un pasaje en la Escritura, en el libro de los Salmos, en el capítulo número 9, que me gustaría que lo estudiáramos juntos. En el Salmo 9, dice en el verso 9 y 10, pero vamos a resaltar el 10. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Está hablando de tener un lugar donde escondernos y un lugar donde estar protegidos. ¿Quién será? Jehová. O sea, Él es la protección, como Él es llamado la torre fuerte, ¿sí? Él también es nuestra fortaleza, o sea, un castillo para nosotros, una habitación segura, es lo que está diciendo. Pero en el verso 10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Bueno, en este versículo encontramos dos partes. La primera, aparece la confianza que viene a través del conocimiento. Ustedes pueden percibir ahí algo muy precioso. La confianza es fruto del conocimiento. Y nuestra confianza en Dios, hay diferentes niveles de confianza en los corazones de las personas, de los hijos de Dios hasta. Porque hay algunos que hasta por los años de cristianismo deberían confiar plenamente en Dios, pero no confían todavía. Todavía entran en ansiedad, se preocupan demasiado y sus nervios se alteran
en los momentos de las pruebas. Eso es evidencia de falta de confianza, pero también esa falta de confianza es evidencia de su conocimiento del nombre del Señor. En la Escritura y prácticamente en la cultura hebrea, en el idioma en sí y en la propia Biblia, como estamos diciéndolo, el nombre y la persona son la misma cosa. O sea, mi nombre representa lo que yo soy y lo que yo soy está representado en mi nombre. ¿Sí? Entonces, cuando está hablando la Escritura, en ti confiarán los que conocen tu nombre, está refiriéndose a que confiarán en la persona que lleva el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque no existe una separación entre el nombre y la persona. Muy bien, entonces la primera parte del Salmo 9:10 es que se menciona que hay personas, entonces, hay personas, porque dice, en ti confiarán los que conocen. O sea, no todos conocen el nombre del Señor. No es solamente tener un estudio sobre el nombre. No se refiere a eso. Se refiere a un conocimiento en relación a la persona en sí. Entonces, aquí encontramos que hay personas que lo conocen y debido a ese conocimiento confían. O dicho en otras palabras, cuando alguien confía en Dios, es el resultado del conocimiento del carácter y del actuar de Dios. O sea, en una sola palabra, esas dos cosas, carácter y obras de su fama. ¿Verdad? Él es conocido entre los que confían en Él. Hay otra versión, es una versión, la autorizada en inglés, que dice en esa primera parte, aquellos que conocen tu nombre pondrán su confianza en ti. O sea, el hecho, lo que está dando a entender es que el hecho de conocer quién es Él, qué es lo que hace, cómo lo hace, eso va a realmente darnos a todos nosotros confianza. Y como mencionamos brevemente al principio, conocer en los términos bíblicos es más que identificar o distinguir a alguien. O sea, yo conozco a fulano. Sí, yo sé quién es por el rostro, por donde vive, porque tal vez estudiamos juntos. Pero ese conocer bíblicamente no llega a ese nivel. El conocimiento en la Escritura se establece a través de una relación íntima de respeto, de apoyo mutuo, de dignidad y de amor. Estas cosas, estos atributos, estas cualidades, características, son parte de aquel que conoce a una persona. Por eso es que desde el principio, en Génesis, por ejemplo, 4, se está hablando ahí de que Caín nació porque Adán conoció a su mujer. O sea, lo que está hablando ahí es de una relación íntima. Llegaron a ser uno. Quiere decir que el conocimiento entonces incluye el hecho de que dos personas pueden convertirse en uno. O sea, tus pensamientos serán los míos, tus acciones serán como son las mías. ¿Por qué? Por la relación, ¿verdad? También en el Nuevo Testamento vemos ahí que José conoció, dice, es la forma de expresar el cohabitar con alguien más. Conoció a María. Y es una forma también de expresar de forma, disculpen la redundancia, con mucho respeto y con mucha pulcritud la relación íntima entre un hombre y una mujer. Pero realmente está expresando lo que se adquiere a través de tiempo de relacionamiento. Bueno,
Entonces, resumiendo, la primera parte de ese Salmo 9:10 nos está hablando de personas, de algunas personas que han puesto su confianza en Dios porque lo conocen. La segunda parte de este verso número 10 dice aquí, por cuanto. Ese cuanto o por cuanto es un adverbio, ¿verdad? Y ese por cuanto nos indica la causa de lo que se está expresando. O sea, nosotros estamos hablando de la confianza en Dios porque lo conocemos, ¿sí? Ahora, la segunda frase, la segunda parte de ese versículo dice, por cuanto, o sea, la causa. Significa que los que confían en Él es porque saben que Dios los oye. Ellos tienen la seguridad que Dios escucha sus oraciones, que les ayuda y los socorre en lo que ellos le piden, porque Él es fiel. Dios es fiel. Por eso dice, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparas a los que te buscaron. ¿Se dan cuenta? O sea, si alguien recibió la ayuda, si alguien recibió la protección, el auxilio, la salvación, es porque buscó a alguien en el cual confiaban y ese alguien no los defraudó. Por eso dice ahí ese adverbio, por cuanto, por causa de que conocemos a esa persona, entonces fuimos socorridos, porque Él va a socorrer a todos los afligidos. Por eso es que leímos también el verso número 9, donde dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. Muy bien, entonces nosotros vamos a confiar en el Dios porque conocemos de su fidelidad, ¿verdad? Conocemos de su firmeza en cuanto a socorrer. La Escritura dice que Él se deleita en practicar misericordia. Cuando alguien tiene más conocimiento de Dios, cuando alguien no conoce a Dios de forma teórica, leyendo solamente la Biblia, ahí viene el conocimiento. Parte del conocimiento del Señor viene a través de la lectura y del estudio de las Escrituras Sagradas. Pero no es suficiente la parte teórica, es necesaria la parte práctica. O sea, en nuestra vida nosotros también tendremos experiencias con el Señor a través de la oración, a través de la respuesta a nuestras oraciones, a través de las enfermedades, a través de las pruebas en las cuales hemos visto la intervención de Dios en el tiempo indicado. Eso nos va a dar una verdadera confianza, porque la confianza firme es aquella que viene a través de la experiencia, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros que Dios tiene, por ejemplo, más de 750 nombres registrados en la Escritura. Según los estudiosos, Dios expresa aquí, registra en la Biblia más de 750 nombres. ¿Por qué eso? ¿Por qué Dios es tan multifacético? ¿Por qué Dios tiene tantos nombres? ¿Verdad? Con uno sería suficiente. Bueno, su nombre propio es Jehová. El nombre propio de Dios es Jehová. Pero Él tiene otros nombres. ¿Por qué esos otros nombres? La razón es porque Él quiere que lo conozcamos en todas sus facetas. Vean ustedes, que lo conozcamos en toda la forma como Él actúa, para que nosotros también aprendamos a confiar en todas las circunstancias que pasamos en esta vida. Si nosotros conocemos a Jehová Jireh, a Jehová Rafa, a Jehová Sidkenu, nuestra justicia, en fin, todas las combinaciones que existen de los nombres del Señor están expresando la confianza, como Abraham, y ustedes se recuerdan nuestro mensaje anterior, como en el monte de Dios se proveerá, dice Jehová Jireh, Él va a proveer. Él no tenía el cordero y estaba Abraham
y estaban en circunstancias realmente ya extremas, en la cual hasta el propio Isaac le preguntó: ¿y dónde está el cordero para el holocausto, mi padre? Porque aquí está la leña, aquí está ya listo el fuego, y aquí está el cuchillo, pero ya edificaste un altar, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? Una pregunta muy lógica para alguien que está acostumbrado a sacrificar con su padre. Pero la confianza, porque Abraham conocía a Dios, él le dijo: Jehová proveerá, mi hijo. Jehová proveerá. Y así exactamente sucedió. Era tal confianza que no fue defraudado. Hermanos, existe, y este es el título del mensaje esta mañana, existe algo en el corazón que debe brotar en la boca, es decir, gritos de confianza. Y ese es el título del mensaje: gritos de confianza. Nosotros necesitamos aprender a confiar en el Señor. En el Salmo 105 y el versículo número 3, leemos en la Escritura: gloriaos en su santo nombre. Fíjense, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Alégrese. Den gritos de confianza. Gritos de confianza. No en el sentido únicamente o solamente de levantar la voz, sino también de expresar con palabras nuestra confianza en Él. Nosotros tenemos que alegrarnos y regocijarnos en su presencia. Su nombre, entonces, hablando de los más de 750 nombres en la Escritura, su nombre es muy amplio y además es poderoso. Y también su nombre expresa que Dios tiene un carácter muy sensible. Y también nos habla que el eterno, el yo soy, nos protege, como dice la Escritura allí en ese Salmo 19, 19, sí, o 9:9, que Él protege a los que son a los pobres, a los necesitados, ¿verdad? 9:9. Entonces, el Eterno protege, pero también guía a todo aquel que lo busca. Podemos definir todos sus nombres en una frase: Dios vive en función de los suyos. Porque el amor, que Dios es amor, no busca los suyos. No, Él no es egoísta. Dios no es egoísta en ningún momento. Satanás trató de transmitir esa idea de Dios a Adán y Eva cuando recibieron el primer mandamiento. ¿Cuál fue el primer mandamiento? No comerás del fruto de ese árbol. Entonces, lo que Satanás trató de transmitirles, y lo logró a Adán y a Eva, especialmente a Eva, era que Dios no quería compartir algo muy importante con ellos. Y no era eso. Primero, no era el tiempo. Dios él iba a compartir su naturaleza. Él fue su meta desde el inicio. Pero a adelantarse, como dice la Escritura en el libro de Proverbios, toda heranza adquirida al principio o rápidamente, al final no será de bendiciones. ¿Por qué? Porque es necesario primero aprender a confiar en Dios. Y eso era lo que ellos no manifestaron en aquel momento. Deberían de haber confiado y ellos deberían de haber dicho: no, Dios nos dijo que no debemos comer, no lo vamos a hacer, confiamos en Él. No me interesa si no entiendo por qué, si no me dio razones de por qué, no tiene por qué darlas, Él es mi Dios, yo soy su hijo, ¿entiende? O sea, ahí podría haber surgido un acto de confianza, pero se convirtió en un acto de confianza en el sentido negativo, porque ellos confiaron en las palabras del enemigo. Entonces, nosotros necesitamos entender que Dios vive en función de los suyos. Él está para bendecirnos, Él está para protegernos. Sin embargo, existe a veces, o es necesario a veces, mucho tiempo para que una persona
conozca a Dios. Va a depender de su tiempo de intimidad, va a depender de cuánto se relaciona con Él, va a depender de cuánto habla con Él, va a depender de cuánto escucha de Él, va a depender de las experiencias que ha tenido con Él y eso le va a dar en su corazón tranquilidad, porque sabe que puede confiar en Él. La escritura aquí, en ese Salmo 9, nos dice algo muy importante en relación a fortalecer esa confianza que debemos de tener en el Señor. Primero dice en el verso 11, cantad a Jehová que habita en Sión. Primero tenemos que saber y dar gracias a Dios de que Él está en medio de su pueblo. Sión representa a la iglesia, a todos los salvos, judíos y convertidos, que sus nombres ya están escritos en el libro de la vida, que fueron objeto y beneficiados con la sangre y con el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces, Él habita en Sión. Quiere decir que en cualquier momento nosotros podemos contar con Él. Quiere decir que no debemos dudar de su presencia. Muchas veces en los momentos más difíciles de nuestra vida, lo primero que hacemos es, ¿será que el Señor está conmigo? ¿Será que Él va a ayudarme? ¿Será que no? No debemos dudar. Y de hecho, en esos momentos de duda es cuando viene el enemigo para sembrar más duda, sembrar incredulidad, que es lo totalmente opuesto a la confianza, a la fe. Mas confiemos, Dios es fiel, Él está con nosotros. Él mismo lo ha dicho y se lo dijo a los discípulos, yo no los dejaré huérfanos, enviaré al Consolador. Y Él mismo también les dice antes de irse, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. O sea, Él está hablando de que su presencia estará constante, que nosotros podemos pedir. Él mismo nos dice, yo no les digo que únicamente yo los amo, no, mi Padre también los ama, dice. Mi Padre me ama a mí, mas mi Padre también los ama a vosotros. O sea, uno piensa, ay, sí, somos amados a través de Jesucristo. Sí, eso es verdad, porque fue a través de su sacrificio que vino ese beneficio. Pero el Señor se percató de que quedara bien claro en nosotros de que el Padre también nos ama a nosotros, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Por eso es que Él envió a su Hijo. Antes de que el Hijo viniera a este mundo y antes de que su Espíritu entrara a este mundo, Él ya había planeado salvarnos por su amor eterno. Entonces, Él también nos ama a cada uno de nosotros. Eso nos debe fortalecer el corazón, que su presencia está con nosotros. Dice también algo más ahí. Cantad a Jehová que habita en Sión, y dice, publicad entre los pueblos sus obras. Él quiere no solamente que nosotros demos a conocer, anunciemos, declaremos las obras de aquel que nosotros conocemos, sino también debemos declarar que las obras de Dios no solamente se ejecutan en Sión, sino en todas las naciones. Por eso la Escritura dice que Dios hace caer su lluvia sobre justos e injustos, hace salir el sol sobre malos y buenos. Dice la Escritura que su derecha está abierta para satisfacer a todo ser viviente. Eso implica animales también. Entonces, ¿qué está diciendo? Que las obras de Dios se ejecutan siempre y todo el tiempo, todos los días, sobre toda la faz de la tierra. Entonces hay aquí dos aspectos. Una, que su presencia está en Sión, pero su acción o su actividad también abarca todo el mundo, todas las naciones, todos los pueblos. Y hay un tercer punto aquí que dice, en el verso 12, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. El que demanda la sangre, o sea, está hablando de la justicia del Señor. El Señor es un Dios justo. Él va a atender a los afligidos. Él escucha el clamor de los afligidos. Por eso dice al final del verso 12, no se olvidó del clamor de los afligidos. ¿Por qué? Porque en su justicia Él va a actuar y Él lo hace
no solamente en la iglesia, dentro de Sión, no, en todas las partes del mundo el Señor actúa con esa justicia. Cuando leemos, por ejemplo, en el libro de Éxodo, en su capítulo número 22, dice ahí, en el verso 22, y ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Fíjense, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. ¿Quién es una viuda? Una viuda es una persona que se quedó sin la protección del marido, es lo que está diciendo. No tiene tiene la protección de Dios, pero se quedó sin la protección de su cabeza en esta tierra. Probablemente el sustento también no está más con ella. Entonces es una mujer necesitada. Nadie debe afligir a una viuda, dice. Y dice también a un huérfano. ¿Qué es un huérfano? Un jovencito o un hombre o un niño que se quedó sin sus padres. Otra vez, su protección humana, física y financiera. Entonces es otro necesitado. Huérfanos y viudas son personas necesitadas, afligidas. Y dice el Señor, ustedes no pueden afligir a ese tipo de personas. O sea, no quiere decir que uno tenga el derecho de afligir a cualquier otro que no sea huérfano y viuda. No, lo que está diciendo es que nosotros podemos llegar a tal maldad que hasta los más débiles podemos atrevernos a ofenderlos. Por eso es que leímos ahí en el verso número 12 del capítulo 9 de los Salmos, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos. Hay alguien que está diciendo, Señor, mira lo que están haciendo conmigo. Señor, ten misericordia de mí, porque fulano está actuando de esta forma conmigo. Dios escucha esas oraciones. Dios escucha la oración de la persona más débil sobre la faz de la tierra, pidiendo por socorro. Por eso dice, se acordará de ellos el justo, por cuanto Jehová no desampara a los que le buscan. Bueno, terminando de leer esa parte en Éxodo capítulo 22, dice, porque, en el verso 23 ahora, porque si tú llegas a afligirles, oigan lo que dice el Señor, porque si tú llegas a afligir a alguien que es débil, frágil, y ellos, esos frágiles, débiles, clamaren a mí, escuchen qué tremendo esto, ciertamente oiré yo su clamor. O sea, un Dios justo puede, y está hablando aquí a su pueblo, miren pueblo mío, yo los amo a ustedes, yo los saqué de Egipto para que sean mi pueblo peculiar, un pueblo especial entre todas las naciones de la tierra. Pero si ustedes afligen a un pobre de su pueblo, hasta de su pueblo, un hermano suyo, lo afligen, y si él levanta un pequeño clamor, yo lo voy a oír. O sea, el Señor no va a quedarse sordo diciendo, no, es contra el hijo querido mío fulano. No lo voy a atender. No, Él además, por eso es que está hablando de los nombres de Dios, porque Él es también un juez justo. Él no deja pasar por alto las injusticias, principalmente de aquellos que son sus hijos. Por eso es que leemos en el libro de Hebreos 12, que a todo aquel que el Señor toma como hijo lo disciplina. O sea, Él tiene la característica también de corregir, de disciplinar, de enderezar el camino torcido. Y luego dice, verso 24, y mi furor se encenderá, o sea, el Señor va a enojarse debido a un trato injusto contra otra persona, y os mataré a espada, juicio, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. O sea, la condición del otro se va a convertir en nuestra propia condición. Es lo que está diciendo. Está hablando de huérfanos, de viudas y huérfanos. Entonces el Señor va a convertir a estas otros que están tratando mal en la misma condición. O sea, Él está hablando de un trato parejo, ¿sí? De un mismo trato a todos, porque el Señor no va a tratar como el propio Abraham le dijo cuando iba a destruir Sodoma y Gomorra, le reveló el Señor que destruiría Sodoma y Gomorra. Señor, ¿vas a destruir el justo con los injustos? No lo haré, dijo. O sea, el Señor le dijo, no porque el Señor estaba siendo reprendido por Abraham, de ninguna manera. Lo que pasa es que Abraham no sabía que ni siquiera habían 10 justos en la tierra. O sea, Lot no estaba cumpliendo su función.
como luz de la tierra en aquel lugar, con toda su familia. Tal vez él tenía algo de luz, porque Pedro lo llama un justo, ¿verdad? Pero uno no era suficiente. Abraham llegó a los 10 y el Señor dijo, si hay 10 no la destruyo. O sea, para el Señor es muy importante las personas que hacen el bien en esta tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también esas personas son una revelación de su propia justicia. Y si ellos están ahí, Dios respalda eso. Bueno, entonces necesitamos entender que, como dice en el Salmo 5, vamos ahora al Salmo 5, y en el verso número 11. Pero alégrense todos los que en ti confían. Otra vez vamos aquí. Hay personas que confían en Dios porque lo conocen, ¿verdad? Ese conocimiento, esa relación íntima los hace estar tranquilos. Pero dice ahora aquí algo que nosotros, los que confiamos en Dios, debemos hacer. Alégrense todos los que en ti confían. Y escuchen, den voces de júbilo, de alegría para siempre, porque tú los defiendes. O sea, no debemos dudar en ningún momento que Dios está a nuestro lado, que Dios está con nosotros. Y aunque pasemos a veces en momentos difíciles, como los hemos pasado, no desconfiemos. Qué triste es que Dios mire que nosotros estamos, Señor, ¿por qué no haces algo? No, esperemos. Parte de la confianza es aprender a esperar, como dice el Salmo 40. ¿Verdad? Esperé confiadamente. Dice, esperé confiadamente. ¿Se recuerdan? Como dice aquí, pacientemente esperé a Jehová. Pero eso es, confiadamente esperé en el Señor. Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios va a oírnos. O sea, desde el principio que nosotros clamamos, Él nos oye. Lo que debemos entender es que probablemente su respuesta no vendrá inmediatamente o en el momento que nosotros la queremos. No, vendrá en el tiempo indicado, en el tiempo más hermoso, en el tiempo cuando el trabajo fue efectuado en nuestro corazón. Dios no es sordo. Dios no es duro, no. Él es sensible en su corazón y Él va a ayudarnos. Entonces, dice en ese Salmo 5 que debemos de dar voces de júbilo. ¿Saben qué son esas voces de júbilo o voces de alegría, digámoslo así? Es prácticamente esos gritos de confianza. Las voces de alegría son los gritos de confianza. Debemos entonces dar esos gritos porque el Señor nos defiende, porque el Señor nos apoya y porque el Señor nos bendice. Y escuchen, la bendición, el apoyo, la protección y la presencia del Señor están en nuestra vida antes de cualquier experiencia, en medio de esas experiencias y después continúa. O sea, somos nosotros los que tenemos que permanecer en el mismo estado de ánimo siempre, ¿verdad? Porque nosotros somos variables, ¿verdad? Cuando no hay problemas, estamos tranquilos. Cuando viene el problema, nos descontrolamos. Y después de que pasó, ¡ay, Señor, qué lindo es el Señor! No, permanezcamos siempre iguales. ¿Cómo? Confiando porque Dios es fiel. Él no va a fallar, ¿verdad? Dice la Escritura que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Y escuchen lo que dice. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Cómo así? No puede negar. No puede negar su fidelidad. Dios es fiel. Entonces, cuando nosotros llegamos a conocer esas características de su nombre, de su carácter, de lo que Él es, ¿verdad? Entonces llegamos a tener confianza. Gloria a Dios. Entonces, esos gritos de confianza deben estar todo el tiempo y principalmente en los momentos de mayor prueba, en los momentos de mayor estrés, ¿verdad? Cuando nos sentimos así un poco descontrolados, es cuando más debemos hablar y gritar, si es posible, a solas, delante del Señor, diciendo, Señor, yo confío en ti, Señor. Yo sé que tú vas a hacer algo, Señor. Yo sé que tú vas a intervenir, Señor, porque yo te conozco. Tú no te niegas a ti mismo. Y ahí podemos comenzar hasta expresarle todo lo que Él es, ¿verdad? Y eso nos va a dar aún más
confianza. Entonces, veamos otra vez ese concepto de conocer al Señor en las Escrituras. ¿Qué es conocer? Tener una relación íntima, ¿verdad? Recuerden que tanto el nombre como la persona, desde el punto de vista bíblico, son la misma cosa, ¿ya? Ahí hay una relación a través del conocimiento, de intimidad, de respeto, de apoyo mutuo, de dignidad, porque el Señor nos transmite dignidad a nosotros y nosotros lo dignificamos con nuestra confianza, y también se expresa el amor, ¿verdad? Porque el amor va a confiar definitivamente. Entonces existe una relación muy estrecha y tal vez podemos decir que insustituible entre el nombre y la persona. Tu nombre representa todo lo que tú eres. El nombre de Dios representa todo lo que Él es. Por ejemplo, cuando nos vamos al libro de Éxodo nuevamente, en el capítulo número 3, allí el Señor se revela por primera vez a Moisés. Y dice allí en el verso número 13, capítulo 3, verso 13, dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres, escuchen, el Dios, porque como dijo Pablo, hay muchos dioses y hay muchos señores, dioses con minúsculo, señores con S minúscula, ¿verdad? Y sí, en el libro de los Salmos también se expresa que hay muchos que se han enseñoreado de nosotros, pero nosotros debemos declarar que el único Señor y el Señor más importante para nosotros es nuestro Dios. Entonces aquí el Señor, Moisés está queriendo tener mayor poder y autoridad para presentarse delante del pueblo, no solamente decir, mire, yo tuve una experiencia espiritual con Dios y así, y qué bien, y qué más. O sea, nosotros también tenemos experiencias espirituales y muchas veces las personas van a dudar de nuestras experiencias, ¿verdad? Porque son muy personales. Y aquí el Señor, Moisés le dice, ¿qué les diré yo a ellos? El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, dice. El Dios de vuestros padres, gloria a Dios, pero ellos estaban con tanto trabajo y con tanta servidumbre que les era difícil poder oír esas palabras. Precisamente palabras a veces entran en un oído y salen por el otro. Si ellos me preguntaren, ahora viene aquí la parte importante que Moisés dice, ¿cuál es su nombre? El nombre, porque es un Dios. Recuerden que en Egipto había muchos dioses. Ahora también el Dios de los hebreos me envió a vosotros. Y ahora, ¿qué Dios le voy a decir? El Dios. ¿Qué Dios? ¿Cuál es su nombre? Moisés tuvo por inspiración del Espíritu de Dios hacer esa pregunta. Dios quería revelarse. ¿Y qué les responderé? Fíjense qué precioso aquí. Y el Señor no dudó y dice, ¿pero por qué quieres saber mi nombre? Como se lo dijo a Jacob, ¿verdad? Cuando apareció el ángel de Jehová y luchó con él en Génesis 32. ¿Cuál es tu nombre? Le dice Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre? Él le dijo. Pero aquí el Señor no le dice eso a Moisés. ¿Y para qué quieres saber mi nombre? Solo ve y haz lo que yo te estoy diciendo. No. Aquí el propósito de Dios era revelar su nombre. Por eso es que inmediatamente cuando Él le pregunta cuál es su nombre y qué le responderé, el Señor le dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. Escuchen ahora. Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y el Dios de Jacob tiene un nombre. Él se reveló a Abraham como el Dios todopoderoso, pero no se había revelado a él como Jehová. ¿Por qué razón? Porque esa revelación de ese nombre iba a ser exactamente en la experiencia de la salida del pueblo de Israel, de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, del pueblo
del pueblo bárbaro, de la esclavitud, de la servidumbre. Ahí era necesario conocer el nombre propio. ¿Por qué? Porque solo a través de conocer el nombre propio de Dios, ¿verdad?, ellos iban a entender lo que realmente Dios quería hacer con ellos. Entonces les dice: Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Escuchen, el nombre propio de Dios es Jehová. Él tiene otros nombres, otra vez, para revelar la multiforme sabiduría y la multiforma como Él se mueve, como las muchas formas como Él se manifiesta, como Él actúa. ¿Para qué? Para que nosotros en todas nuestras multiexperiencias lo conozcamos en todas esas facetas. Entonces, dice aquí: este es mi nombre para siempre, con Él se me recordará por todos los siglos. Con Él se me recordará por todos los siglos. Entonces, el Señor quiere que sea recordado por el nombre Jehová. ¿Y qué quiere decir Jehová? Bueno, algunos no tienen problemas en cómo traducirlo, pero la verdad, el Señor lo dijo: yo soy el que soy. Entonces, ¿qué es lo que representa o significa el nombre Jehová? Es el eterno, el que siempre ha existido. No es una cuestión, cuando hablamos de existencia es porque vino a la vida. No, Él es el eterno. Él trajo a luz la existencia de todas las cosas. Todo existe por Él. Entonces, si Él es el eterno, su presencia es constante. Su presencia es la fuente de la vida. Su presencia es la fuente realmente de la confianza. Y lo que el Señor quería transmitir a través de ese nombre al pueblo de Israel fue que con ese nombre, el nombre propio de Dios, Él se reveló a Moisés para que él fuera a Egipto con ese nombre y libertara al pueblo de la esclavitud. O sea, les está diciendo: el Dios de vuestros padres, el mismo que estuvo con ellos, es el mismo que estará con ustedes hoy. ¿Recuerdan lo que leímos allá en el Salmo 9:11? Una de las características es que Jehová habita en Sión. Dios está presente con nosotros. Es el Dios. En otras palabras, cuando dice él allí, el Dios de vuestros padres, porque el Señor le había prometido a Abraham, le había prometido a Isaac y le prometió también a Jacob, porque Jacob murió en Egipto. Dice: tu hijo José te cubrirá los ojos con su mano. Significa, él va a cerrarte los ojos después de que tú mueras. Entonces Jacob sabía que él iba a morir en Egipto, y así sucedió. Pero antes de morir, él les dijo: miren, el Señor los visitará. El Señor va a venir con ustedes y no dejen a mis huesos de aquí. Bueno, de hecho fue José el que dijo eso. A Jacob, él le dijo: vas a llevar mis huesos para la cueva que yo compré allá en Canaán. Y así sucedió. José y un séquito de egipcios y todos sus hermanos llevaron el cuerpo de su padre Jacob a enterrarlo. Y José igual, antes de morir, recuerden que el Señor los va a visitar. Ahora, ¿por qué les menciono todo esto? Porque el Señor está diciendo: el Dios de vuestros padres. Y hablamos hace poco sobre que nuestra confianza brota por el conocimiento que tenemos de alguien, porque ese alguien es fiel. Dios es fiel a sus promesas. Dios le prometió a Abraham, Dios le prometió a Isaac, Dios le prometió a Jacob, y ahora está cumpliendo su promesa. Por eso está diciendo: el Dios yo soy, Jehová, el eterno, el que es eterno en sus promesas y el que es eterno en terminar su obra. Aquel que comenzó la buena obra, como dice en Filipenses capítulo número 1 y verso 6, dice ahí, leámoslo. Sabemos, me parece que dice ahí al principio, Filipenses capítulo 1 y el verso número 6. Vamos ahí. Así dice: estando persuadido de esto. Sabemos, estando persuadido. Cuando alguien es persuadido fue porque fue convencido. Miren, él me persuadió, ¿verdad? Él me convenció de que no debo hacer tal cosa. Ahora dice aquí Pablo: estando persuadidos, ya convencidos, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará
hasta el día de Jesucristo. Si ustedes se recuerdan, en el libro de los Hechos, en el capítulo número 16, del verso número 9 hasta el 12, nos habla de la experiencia de Pablo en la cárcel, cuando fueron puestos en la cárcel con Silas, ¿verdad? Ahí, capítulo 16, vamos juntos para que ustedes no se pierdan. En el verso número dice, verso 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir para Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahora aquí está hablando de la región. Macedonia era una región, pero dentro de Macedonia estaba Filipos. Y recuerden que acabamos de leer Filipenses 1:6. Y ahí dice, estando persuadido de esto, que aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará para el día de Jesucristo. Dios es fiel, por eso es que Él comienza algo y lo termina. Entonces debemos de confiar. Si Él comenzó a hacer un trabajo en nuestras vidas, Él lo va a terminar. Pero ¿qué relación tiene esto con lo que les estamos diciendo ahora? Mucha relación. Porque aquí encontramos que Pablo tuvo una visión. Él quería ir a un lugar, él quería ir a otro lugar, y el Espíritu no se lo permitió. ¿Por qué? Porque él quería hacer algo que había comenzado a hacer en el corazón de una persona y terminarlo. ¿Dónde estaba esa persona? En Filipos. Y por eso encontró que estaba un hombre con las manos levantadas pidiendo socorro, el hombre macedonio. Entonces vemos aquí que luego lo vemos llegando. Dice, verso 11, zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia, el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, es lo que estábamos diciendo, era parte de toda esa provincia. ¿Y qué sucedió al final? Bueno, para hacer corta la historia, encontramos que ahí ellos predican la palabra de Dios y fue algo extraordinario, pero las autoridades y los religiosos se negaron a aceptar esto porque estaba en contra de su cultura y de sus creencias y en contra de las entradas financieras que tenían controlando la mente y el corazón de los religiosos. Entonces, ¿qué sucedió? Ustedes saben, azotaron a Pablo y a Silas, los metieron a la cárcel y ahí ellos están cantando. Dice, ¿qué estaban haciendo ellos? Dando gritos de confianza. Estaban presos en el cepo, habiendo sido azotados con dolores, con ardores, y sentados incómodamente y ellos cantando y cantando. Aquel que canta a Dios, o sea, aquel que da esos gritos de confianza, sabiendo que Él tiene control de todo. Él no les permitió ir a otro lugar, Él no les permitió ir para Frigia ni para Galacia, y el Espíritu Santo les impidió ir a Asia. ¿Por qué? Porque el Señor quería completar una obra en aquella cárcel. Con ellos también, pero principalmente en aquel hombre macedonio. ¿Quién es ese hombre macedonio? El carcelero de Filipos. Un hombre que estaba esperando salvación. Un hombre que en su intimidad, y que Pablo no sabía y que Silas no sabía, estaba clamando a Dios por auxilio, por socorro, y estaba realmente desesperado. Tanta era su desesperación que cuando vio que la cárcel se abrió después del terremoto y las puertas estaban abiertas, pensando que todos habían huido, él iba a matarse. No había más esperanza para él. Primero porque sería sentenciado por la responsabilidad que tenía, pero el hombre también ya no tenía nada más que perder. Pero en ese momento dice que Pablo le dijo, no te hagas daño, aún estamos aquí. Y él, corriendo, buscando la luz, él se entregó al Señor Jesucristo. Y dice la Escritura que les curó las heridas, los llevó a su casa, les dio de comer, les dio agua y también fue bautizado él y su familia. ¡Qué tremendo! Esa obra es la que se ejecuta a través de un Dios fiel. Fue lo que el Señor hizo a través de su nombre, Jehová, al revelarse a su pueblo en Egipto. Yo he estado con ustedes, yo he estado aquí. Recuerden que cuando José fue, Dios fue con José. Entonces hay una obra que Dios ha hecho y nosotros que confiamos en Dios debemos de dar
voces, gritos de júbilo, porque los enemigos están siendo destruidos. Por eso, no por eso no. Tenemos enemigos, sí, pero no es el hecho de alegrarnos porque ellos están siendo destruidos. No, nosotros vamos a dar gritos de esperanza y de júbilo porque Jehová está interviniendo. Dios tenga misericordia de nuestros enemigos. El mismo Señor nos enseñó: amad a vuestros enemigos. Entonces nosotros no vamos a buscarle el mal a los otros. Ahora, que nos seamos afligidos por otros, eso sí, pero es en Dios el que dice: mía es la venganza, y yo lo haré, yo me vengaré, dice el Señor. Y Él no va a pecar con injusticia. Nosotros sí. Por eso es que debemos dejarlo todo en las manos del Señor. Entonces nuestros gritos de júbilo, nuestros gritos de confianza deben ser porque Dios intervendrá o porque Dios ya intervino. Jehová es el nombre que indica: yo estoy con vosotros, no os dejaré, ni los desampararé, ni ayer, ni hoy, ni nunca. O sea, su presencia divina nos garantiza su fidelidad, nos garantiza su protección en el caso del pueblo de Israel, y también nos garantiza su libertación. Job, en medio de su crisis, él también comprendió algo, pero muy, muy importante. Él era un hombre sabio y dice aquí en el capítulo 23, son palabras del propio Job, el verso 13 y 14, pero si él determina una cosa, está hablando de Dios, ¿quién lo hará cambiar? Fíjense, entonces eso es parte del conocimiento. Alguien que conoce ya sabe cómo Él es. Entonces tenemos que estar tranquilos, quedarnos tranquilos. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Solo con que Él haya deseado. Por eso cuando dice la Escritura que Dios se complace en practicar misericordia, es porque la misericordia ya está en acción. No es porque va a llegar. No, su alma deseó, se hizo. Él practica misericordia y ya está en acción esa misericordia. Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en él, dice. O sea, Job sí conocía al Señor. Sin embargo, hubieron momentos que él, como todos nosotros, nos quejamos por algunas y determinadas situaciones, o porque creemos que no éramos dignos de tener que pasar por esas cosas. No, hermanos, no pensemos así. Confiemos en el Señor porque Él sabe todo lo que está haciendo. Entonces, los gritos de confianza se levantan cuando estamos en momentos difíciles, como sucedió con Pablo y Silas. Estaban en la prisión, pero una liberación estaba completándose. No solo en ellos para libertarlos de la prisión, sino para libertar a un carcelero que vivía preso de por vida y que iba a ir al infierno eternamente. Entonces, los gritos de confianza deben ser dados, esos cánticos, esos cantos que expresan lo que Dios está haciendo, porque liberación viene para nosotros y para otros. Como dice exactamente en el Salmo 83 y versículo número 18. Salmo 83, 18. Y conozcan, fíjense qué precioso esto, y conozcan, para que usted tenga una idea, en este Salmo 83 está hablando prácticamente desde el verso 1 hasta el verso 17, son solo 18 versículos, se está hablando de la oración porque está siendo perseguido el salmista. Dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, porque aquí que rugen los enemigos. Tu pueblo ha consultado astutamente, contra tu pueblo han consultado astutamente. Todos esos versículos dice en el verso 3, Dios mío, ponlos como torbellinos, como hojarascas delante del viento. ¿Por qué? Porque los enemigos los están acosando todo el tiempo. Entonces el último versículo dice: y conozcan ellos que tu nombre es Jehová. ¿Se dan cuenta? Que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Cuando está hablando que conozcan que tu nombre es Jehová, es aquel que interviene. Si el Señor interviene en su justicia, cuando un afligido está siendo, o un menesteroso está siendo afligido injustamente, Él también va a intervenir cuando estamos siendo tratados injustamente. Pero no pensemos nunca: ay, qué injusto para mí, que es indigno lo que estoy viviendo. No, Dios sabe lo que hace en nuestras vidas
y conoce muy bien lo que estamos pasando. Entonces los gritos de confianza son levantados porque a pesar de vivir momentos muy incómodos y hasta desesperadores, sabemos, estamos convencidos, ¿sí?, que nuestro Dios primero es soberano, segundo es misericordioso, tercero, Él es bueno y no nos dejará ser tentados más de lo que podemos soportar, dice la Escritura. Como leemos también en el Salmo 25 y en el verso número 3. Dice ahí, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Ciertamente. Ninguno de cuantos esperan o de confían en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Entonces, hermanos, no vamos a ser confundidos si nosotros levantamos esos gritos de confianza a nuestro Dios. Gritos de confianza son levantados porque nos olvidamos también de la miseria, como José, ¿verdad?, que puso a su hijo Manasés, ¿verdad?, que quiere decir, hablando de que él se olvidó de la aflicción que él pasó. O sea, el Señor estaba dando ya consuelo, ¿verdad? Entonces los gritos de confianza que nosotros damos al Señor es porque ya es una evidencia que estamos dejando a un lado la miseria que nosotros estamos viendo en nosotros mismos. Estamos dejando a un lado el sufrimiento que para nosotros puede a veces llegar a ser más fuerte que el nombre de nuestro Dios. Estamos dejando a un lado, cuando levantamos esos gritos de confianza, el dolor. Estamos dejando a un lado hasta la propia vergüenza que sentimos al pasar por esas circunstancias difíciles. Estamos también, al levantar esos cánticos o esos gritos de confianza, revelando que hay ciertos sentimientos que están brotando en el corazón. ¿Cuáles son esos sentimientos? Dignidad por ser hijos de Dios. Ah, sí, Señor. Yo estoy en tus manos estoy seguro y tú estás haciendo algo en mí y a través de mí también en esta tierra. Dignos de ser hechos hijos de Dios. Y por otro lado, hay otro sentimiento de mucha alegría y de mucha fortaleza, que es que estamos viendo la intervención de la gloria de Dios. Por eso que es que al ver esa intervención, el dolor y el gemido huyen para siempre. En el Salmo 20, en el verso número 1, dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. Escuche, el nombre de Dios, del Dios de Jacob, te defienda. El nombre del Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque el nombre y la persona es lo mismo, es idéntico, es insustituible. En el verso número 7 dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Estos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Qué precioso es este salmo. Entonces, amados hermanos, los gritos de desespero que nosotros podemos haber levantado, que surgieron en el momento de tal vez de incredulidad o de mucho dolor, cuando nos hemos sentido tal vez descontentos, incómodos o hasta insatisfechos y hemos llegado hasta a la ansiedad, surgen gritos de desespero. Estos gritos lo que hacen es privarnos del consuelo divino. Cuando nosotros estamos gritando de desespero, eso nos va a evitar, nos va a privar tener consuelo. Pero cuando gritamos por confianza, eso nos va a proteger, va a ser refugio, va a ser protección y va a ser liberación. Qué precioso es el Señor. En el Salmo 124, en el verso 8, dice ahí la Escritura, también es el final de ese Salmo, dice: nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¿Se dan cuenta? En el nombre, es la persona, Jehová, el yo soy, el que ve Moisés y liberta a ese pueblo. Yo te envío, Jehová te envía.
Gritos de confianza brotan de aquellos que se gozan en la salvación. Y para terminar, en el Salmo número 9 que estábamos considerando, vean ustedes qué precioso cómo termina aquí. Dice en el verso 14, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión y me goce en tu salvación. Entonces, los gritos de confianza son también una expresión de la alegría de sentirnos salvos por el nombre del Señor. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nuestra oración y nuestro anhelo es que cada uno de nosotros todos los días tengamos, en lugar de gritos de desespero, gritos de ¡ay, Señor! No, gritos de confianza. El Señor lo hará. Bendito sea el nombre del Señor. Recuerden siempre a Pablo y a Silas ahí en el cepo de la cárcel, heridos y incómodos y con mucho dolor y ardor por los azotes. Ellos estaban cantando y eso provocó un gran terremoto. Tú puedes también provocar un gran terremoto en tu vida y en tu experiencia y permitir que Dios opere una gran liberación si tan solamente levantas gritos de confianza. Dios va a hacer su obra, Dios es fiel, Dios va a intervenir. Padre amado, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, te pido, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros, que nos bendigas, que nos des la fuerza, Señor, para que en todo tiempo nosotros confiemos en ti y que nunca dudemos de tu presencia constante y de tu conocimiento de todo lo que nos sucede, Señor. Por favor, ayúdanos, que también esos gritos de confianza puedan expresar nuestra más profunda gratitud por tus cuidados y por tu fidelidad. En Cristo Jesús agradecemos. Amén. Que el Señor los bendiga y espero que este mensaje pueda quedar en sus corazones. Amén.